Continuamos nuestro recorrido por Venezuela, en la ciudad de Caracas. En tal sentido, el propósito de esta investigación estará orientada a generar un constructo teórico sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela, haciendo énfasis en el deporte universitario, el deporte de alto rendimiento y de los subsistemas mencionados en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física a fin de comprender la realidad encontrada. La investigación se realiza desde la perspectiva de los actores que ejercen roles jerárquicos con funciones de planificación, gestión y control dentro de estas organizaciones. El modelo de investigación estará soportado en la teoría fundamentada de los profesores Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirá sistematizar los datos que se van obteniendo en la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores: el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial, permitiendo encauzar una indagación sobre la cultura gerencial en este tipo de organizaciones, donde dimensiones como los valores, las creencias, las prácticas, herramientas, métodos y procedimientos empleados afloran tal cual se presentan, con sus conflictos y distorsiones en el más genuino discernimiento de los espacios y actores indagados, asumiendo una postura paradigmática e interpretativa. Asimismo, se emplearán el método cualitativo, a fin de captar datos blandos para analizar su realidad, comprendiendo efectivamente lo que en ella acontece y para intervenir de manera más reflexiva. En definitiva, la entrevista se focalizará en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto de tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de 3 categorías previamente definidas: perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y concepción de la cultura gerencial. Con esta visión y en este contexto se presenta nuestro trabajo científico denominado Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte en Venezuela, con la convicción de que los hallazgos que se presentarán como resultado del proceso investigativo podrán traducirse en insumo para el necesario cambio organizacional, que apuntale a garantizar la viabilidad de dichas organizaciones del deporte, que hoy son protagonistas de un proceso inédito de transformación, generando al mismo tiempo la máxima satisfacción a ciudadanos. Soy el Dr. Sugmar Gómez, director académico del Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, y desde el Centro Social Cultural Deportivo Religioso Hebraica les presentamos a nuestro invitado especial, el profesor Francisco Torres, director de Deporte. Comencemos. El Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP les da la más cordial bienvenida al profesor Francisco Torres. Profesor Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, en donde conversaremos desde su perspectiva sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela. Profesor Francisco, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, bienvenido y gracias, Sumar. Esta es tu casa, al Centro Social Cultural y Deportivo Religioso Hebraica, donde estamos realizando la entrevista. Muchísimas gracias. Profesor, hemos venido desarrollando desde Latinoamérica y el Caribe un tema relevante para las organizaciones del deporte, su cultura gerencial. Para nosotros es importante conocer cuál ha sido su trayectoria en el deporte y cómo ha sido también su experiencia laboral, profesional. Bueno, como atleta, desde el pueblo, me gustaba mucho el atletismo, el boxeo, pero bueno, en verdad lo desarrollé aquí en Caracas, en el Instituto Universitario de Caracas, a través de la profesora Benilde Ascaño y el profesor Mijay Ciso, donde bueno, llegamos a sitios donde son los Juegos Juveniles universitarios, y bueno, esa es parte de la trayectoria, y bueno, uno lo siguió haciendo a través de la Federación de Atletismo, apoyándonos con la profesora Benilde y el profesor Mijay Ciso, lo que era la organización del atletismo en ese entonces. Empecé como juez voluntario, y bueno, llegué a apoyar mucho esas lides a nuestra profesora Benilde y al profesor Mijay Ciso. ¿Cómo ha sido su trayectoria en las organizaciones? ¿Cómo a nivel académico? ¿En dónde estudió usted? ¿Cómo se desarrolló a nivel académico? Y luego, ¿cuál ha sido su experiencia laboral?
Bueno, desde que uno se gradúa en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sale con ciertos conocimientos. Posteriormente hice una maestría en lo que es metodología de la enseñanza de la educación física, y uno empieza a trabajar en el Ministerio de Educación, ¿ve? Después en el Ministerio de lo que era de la familia a través del deporte, después el Ministerio de la Juventud, y bueno, con eso llega uno a la industria petrolera, donde entré como entrenador y posteriormente llegué a puestos de supervisión y coordinador general de lo que tiene que ver con PDVSA a nivel deportivo. Luego de esa experiencia en la industria petrolera, hay un momento que viene desarrollándose profesionalmente y llega al Club Social y Deportivo Hebraica. ¿Cuál ha sido su experiencia durante estos años acá en el club? Ha sido fundamental, porque cuando entré al club no era la dirección de deporte, entré como coordinador de escuela y posteriormente llego a la dirección de deporte. Y bueno, la cultura que uno viene desde PDVSA es una cultura organizacional, con su misión, su visión, sus factores claves del éxito, y cuando llega aquí con esos mismos valores, que uno los engrana, porque uno prácticamente cuando trae valores de casa y valores de otras organizaciones y los enlaza, entonces uno dice, wow, estos valores van conmigo y estos principios van conmigo. Entonces cuando tú tienes una cultura organizacional que apunta hacia unos valores y principios y rectores y factores claves del éxito, que apuntan hacia aguas abajo, hasta lo que tiene que ver el deporte, dice, wow, esto va conmigo. Hay una nueva ley del deporte en Venezuela. Ley del deporte, actividad física y educación física. ¿Qué opinión le merece usted a esa norma que nos rige todo lo que estamos en el deporte? Todo modelo político, dígase así, tiene que estar articulado. ¿Okay? En cualquier país tú vas a ver lo político, lo económico y lo social. Eso tiene que estar articulado y armónico. Si eso funciona a la vez, prácticamente funciona todo lo que tiene que ver la superestructura del Estado como tal. Y ahí, dentro de esa superestructura, están encadenados todo lo que tiene que ver con educación, con la parte de seguridad y lo otro. Entonces, cuando eso está engranado, de por sí el modelo funciona. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un modelo teleológico, que lo acabas de decir, es nuestra Constitución Nacional. ¿Okay? Esa Constitución Nacional, que es muy novedosa, ya nos da al deporte rango constitucional con el artículo 111, donde no solo incluye al deporte, articula lo que va a ser la salud, articula lo que va a ser la educación y articula lo que va a ser la recreación. Entonces nos da rango constitucional. Entonces la ley que teníamos nosotros anteriormente, había que alinearla a una ley de tipo simple, y cuando creamos ahorita una ley orgánica que tiene rango constitucional, se fundamenta allí. Entonces tiene que haber una nueva ley, una ley muy novedosa, una ley muy nueva, creo que es el 2011, donde empieza a viabilizarse esa ley y donde los promotores que tienen que ver con la recreación, el deporte y la salud lo promueven. Es más, creo que hay un portal dentro del Ministerio del Deporte donde se establece de qué manera las organizaciones deportivas nos vamos a incluir ahí, desde los atletas, desde las ligas, de los clubes, con lo que tiene que ver con los deportes federados y los deportes no federados. Y eso nos da la operatividad que debemos tener todas las organizaciones deportivas. Ahí se incluye tanto los atletas, los dirigentes, los entrenadores, y queda registrado a través de esa ley. Tuve la oportunidad de ser asesorado en el piso 4 con el Ministerio del Deporte, ahí en el IND. Me facilitaron toda esa parte, y es más, hay una parte de proyectos donde la metodología para ayudar a ese tipo de organizaciones y ayudar a la masificación. Es una ley muy novedosa, muy nueva para evaluarla, se está trabajando en ella, pero bien fundamentada, bien articulada. Desde el artículo 1 hasta el artículo 3 está la definición de conceptos, donde se establece todo lo que va a ser la ley. Lo que es el deporte, lo que es el deporte federado, el deporte amateur, lo que son los entrenadores, lo que son las ligas, lo que son los clubes, cómo está estructurado, hacia dónde va a ir las direcciones. Es una ley que, vuelvo y te repito, muy nueva, que todavía podemos sacarle mucho provecho.
Nosotros, como Centro de Investigación y Estudios del Deporte, hemos venido desarrollando un trabajo de investigación para explorar las culturas organizacionales en diferentes países. El trabajo que hemos venido desarrollando y en los documentos, en los libros que hemos venido ya publicando, nos arroja una serie de dimensiones. Una primera dimensión como es el perfil gerencial, una segunda dimensión que es la característica de la cultura organizacional y una tercera dimensión que es la concepción de la cultura gerencial. Ahora bien, en nuestra primera dimensión hay unas preguntas que es importante que podamos conversar sobre ellas. Una primera pregunta que es, desde tu perspectiva, profesor Francisco Torre, ¿cuáles son las características y el perfil deseable de un gerente del deporte en Venezuela? Lo primero es que tiene que ser del área, definitivamente. Tienes que conocer del área. Esa es la primera característica que tiene que tener un gerente deportivo. Tiene que ser del área para conocer toda esa parte de aguas abajo, ¿okay? Conocer tanto lo que tienen que ver, no solo el deporte competitivo, sino el deporte amateur, el deporte de la salud, porque nos toca también viabilizar la salud, el deporte de formación, el deporte de desarrollo, el deporte de competencia, es donde está articulado todo eso. Entonces tenemos que conocer todo el bosque, de dónde nace ese deporte. Entonces ese deporte nace del deporte escolar, que está articulado, sí está articulado a través de qué, de lo que es el deporte como tal. Entonces hay que conocer también la ley, entonces tenemos que conocer la ley. Algo de nuestra cultura tenemos que conocer, el Instituto Nacional de Deporte, que es el que da la rectoría, lo que es el Comité Olímpico Venezolano, que nos da también la rectoría a nivel internacional, que nos atiende todo lo que tiene que ver con las federaciones y ese deporte que tiene que ver como central y nos representa adelante a aguas afuera con el Comité Olímpico Internacional, el IND, que nos señala lo que es el deporte de masificación y el deporte de desarrollo y cómo se articula, pero todo eso nace a través del deporte escolar. Nuestra base está en el deporte escolar y eso tenemos que saberlo, donde quieras que ver, bien sea en el deporte que tiene que ver con el público, pero también el deporte privado, porque el deporte privado apunta, porque así sea privado, nosotros tenemos un modelo deportivo, tenemos esa ley, tenemos las asociaciones, tenemos las federaciones, donde quiera que uno esté, bien esté en distrito o esté en Miranda, ahí está una federación y está un nicho donde tiene que trabajar y donde tenemos que estar alineados y fortalecer eso aguas abajo. Y es la ley te lo establece, que uno tiene que estar inscrito en el portal de eso y las federaciones te lo exigen. He tenido muy buenas relaciones, nosotros estamos aquí en la Asociación de Miranda y nos ha permitido y nos ha asesorado cómo debemos hacer. La articulación ha sido muy buena. El perfil, tienes que conocer también lo que tiene que ver con la administración, que hablamos que son competencias duras. Bueno, yo creo que ahorita competencias duras y competencias blandas tienen que estar articulados. Eso que se hablaba antes, que lo que es medular, no medular. Yo creo que ahorita todo es medular, porque ese humanismo, trabajamos con seres humanos, trabajamos con tiempo y espacio. Entonces tenemos que dejar preparado, ese nuevo gerente tiene que estar formado en esa parte que tiene que ver holística, que no solo las competencias duras y blandas, que no es medular y no medular, sino que tiene que ver el todo, el bosque. Tenemos que cuidar hasta las áreas verdes, o sea, tenemos que ver de qué manera permeamos esas competencias transversales en el deporte, y no solo en el deporte, porque cuando se crea el Ministerio de Instrucción en aquel entonces, se creó con ese sentido de cómo viabilizar nuestra educación, aunque nosotros que dependemos de lo que tiene que ver nuestra carrera, pero la educación va más allá, la educación va desde el nivel de apresto hasta el nivel universitario. ¿De qué manera estamos articulando esa manera? Tanto el público como el privado tenemos que ir articulando eso, de qué manera se sienta de que así como estoy formando ingeniero, así como estoy formando abogado, tienen que llevar ese componente de bienestar, del deporte y de la salud. Y eso hay que seguirlo fortaleciendo y hay que seguirlo trabajando. Ahora bien, ¿qué le faltaría a ese gerente del deporte que me acaba de describir para llegar a ese perfil deseable que toda organización necesita? Mira, en todas las empresas y modelo de país, hay que ver dónde tenemos las brechas.
yo creo que es capacitarlo y en educación. A nosotros, cuando nos forman, no nos dan esa parte que tiene que ver con que nos va a tocar. ¿Okay? Nos toca que vamos a ser profesores y esto, pero no nos tocan la parte que tiene que ver con la parte de gerencia. ¿Okay? Esa parte de emprendimiento también tiene que ver de qué manera esa competencia transversal la incluimos no solo aguas arriba, sino en todo el proceso, de tal manera que ese muchacho, ese joven que ya sale de bachillerato, de qué manera le vamos inculcando esa parte que tiene que ver los que se van hacia el bachillerato deportivo. O sea, de qué manera vamos a ir inculcando. Pero ya los que estamos arriba hay que seguirse capacitando, hay que seguirse formando, porque uno está viendo que las brechas tiene que verlo. Hay algunas empresas que tienen plan de carrera, tienen esos aspectos generales y esos aspectos técnicos. Entonces, donde tienes esas brechas, ya yo te ubico en un plan de carrera y es una manera de motivarte y de fortalecerte. Entonces, las instituciones que contratamos ese tipo de personal, tenemos que ver de qué manera lo ayudamos. Si la tienes, porque tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario. Si vas a trabajar con tecnología y con visiones del siglo XXI, tienes que tener profesionales del siglo XXI. No hay otra, no te queda otra trabajar allá. ¿Okay? Profesor Francisco Torre, entramos a una segunda dimensión de nuestra investigación, característica de la cultura organizacional. Para que una empresa, una organización del deporte pueda desarrollarse con éxito, necesita unas ciertas características en su cultura organizacional. Desde tu perspectiva, ¿cuáles deberían ser esas características? Como te hablé anteriormente, uno tiene un modelo deportivo y la cultura tiene que ver mucho con la idiosincrasia donde uno está ubicado. ¿Okay? Siempre la cultura organizacional viene desde donde uno está trabajando. ¿Okay? Independientemente que apuntas a ese modelo deportivo, pero casi siempre las culturas organizacionales trabajan en lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Un gerente debe tener bien claro cuál es lo estratégico, cuál es lo táctico y qué es lo operativo. Independientemente que un gerente opera la misión, nosotros operamos la misión. ¿Qué quiere que aguas abajo? Nosotros operamos la misión, porque cuando lo estratégico te dice, mira, vamos a trabajar con estos 4 objetivos, vamos a trabajar con lo que tiene que ver con bienestar, la sustentabilidad, porque todo pasa por lo comercial. Si yo quiero tener bienestar y calidad de vida dentro de las organizaciones, todo pasa por lo comercial. Si yo tengo eso, tengo salud financiera y tengo una sustentabilidad. Hay algunos autores que trabajan la sustentabilidad como objetivo, la sustentabilidad que tiene que ver con salud, la sustentabilidad que tiene que ver con finanzas, la sustentabilidad que tiene que ver con la política, pero bueno, esos son unos conceptos. Pero cuando tú trabajas los 4 objetivos, que normalmente es el deber ser de una organización, no puedes tener más objetivos. Si tú pones 10, 20 objetivos, entonces dentro de esos 4 objetivos estratégicos, ¿okay? Lo táctico, que son los procesos de cómo lo voy a trabajar, y aguas abajo cómo voy a operar la misión. Ahí es donde sale el plan operativo. Entonces toda organización tiene que tener un plan operativo, cómo voy a funcionar. ¿Okay? Los que nos trabajamos en deporte, cuando trabajamos la formación, desarrollo y competencia, tienes que poner en meta. ¿Cuál es tu meta como gerente? ¿A dónde quiero llegar con el fútbol? ¿A dónde quiero llegar con el tenis? Entonces, ¿hacia dónde apunto si es a la formación? Si voy a nivel competitivo, si tengo 11 equipos, ¿qué voy a hacer con esos 11 equipos? ¿Dónde quiero llevar? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces hay que establecer un plan operativo de establecerme que mi meta dentro de ese periodo, nosotros tenemos periodo 2023-2024, ¿dónde voy a llegar? A lo mejor te digo, quiero llegar cuarto en las semifinales, pero eso implica que tengo que tener un plan, entonces tengo que tener los indicadores, todo tiene que medirse. Entonces están los indicadores guía, los indicadores de resultado, pero esos indicadores de resultado, ¿qué te van a decir? Independientemente que sea formación, en todo el proceso, los indicadores de resultados es que te van a decir si vas bien o tienes que fortalecer más acá. Entonces los resultados, revisas tu planificación, ¿okay? y vas viendo y evaluando y midiendo y vas proyectando nuevamente hacia donde quieres ir. Entonces no es
agarrar esas metas y que se vean solas. Entonces, eso que tú llamas control y gestión, pero esa control y gestión la hace tu equipo de trabajo, pero tiene que verla arriba, viene de lo estratégico. Entonces, los que tienen el poder de decisión arriba de lo estratégico, ¿hacia dónde va el deporte? Bueno, el deporte va hacia allá, pero nosotros tenemos que conocer esos objetivos estratégicos como gerentes, los objetivos que tienen que ver con lo táctico, cómo voy a trabajar esos procesos, cómo está la organización, cómo la tengo, y ese plan operativo. Entonces, tienes que tener claro que lo primero que tienes que conocer es eso, cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional, que tú bien sabes, tiene que ver con la misión, la visión, factores claves del éxito. Entonces, ¿cómo voy a medir eso? Por eso tiene sus mediciones. Entonces, todo es medible, pero eso tiene que llevarse a un plan operativo y que todo equipo esté involucrado, y que todos aguas abajo, conozcan hacia dónde tiene que ver esa misión y esa visión. Todos tienen que conocerla, irla revisando, porque las misiones y las visiones no son estables. En el deporte es como el método científico. El método científico es una foto de lo que estamos viendo hoy en día. Para eso son los cambios. El método científico te dice cómo estoy hoy, pero ya mañana cambió. Las nuevas tendencias cada día van avanzando. Entonces, uno como promotor del deporte tiene que estar alineado. Así como tú ves que la medicina cada día avanza, nosotros en deporte vamos avanzando, nuevas tendencias, nuevas metodologías. Ya los procesos que tú veías de planificación del entrenamiento han cambiado. ¿Han cambiado por qué? Porque estamos trabajando más esa parte holística, esa parte de los deportes de conjunto. Estamos trabajando más hacia allá, que tiene que ver la planificación y operación. En los deportes individuales también están cambiando. Entonces, las nuevas tendencias del deporte y de las ciencias aplicadas, y sobre todo tú que trabajas en las ciencias administrativas, que lo estamos viendo. Por eso es que tú me ves que dentro de mis clases que me ha tocado dar, yo digo que la articulación que tiene que ver con la medicina del deporte, con la educación física y del deporte, cada una trabaja por separado, pero a la larga es uno solo. ¿Por qué? Porque trabajamos con esencia, con el ser humano. ¿Quiénes están llamados a cambiar eso? Estamos llamando a cambiar los que trabajamos y tomamos decisiones a nivel de gerencia del deporte. Luego de escuchar brevemente su explicación sobre el deber ser de la característica organizacional en las organizaciones del deporte, en la realidad, ¿cómo opera esa cultura organizacional? Una cosa es lo conceptual. A veces, cuando vemos lo teórico, por eso que yo aplaudo a veces a los entrenadores aguas abajo, porque cuando uno les habla de planificación del entrenamiento, ellos saben más que uno, ¿okay? Porque el modelo que yo estoy viendo tiene muchas brechas. Hay que fortalecer desde lo estratégico y apuntar hacia allá. Porque cuando llegamos aguas abajo, la realidad es otra. La realidad es otra y operamos en función a lo que tenemos, sin dejar de trabajar. Lo puedes observar que todavía en el entrenamiento deportivo, nosotros trabajamos con cronómetro, frecuencia cardíaca, y ya a nivel de lactato tenemos nuevas tendencias. Wow, tú te asombras. Y nosotros todavía, esa tecnología acá no ha llegado. Entonces, cuando tú ves los modelos, y uno los conoce, pero como te digo, todo pasa por lo comercial. O sea, para poder dar, a veces esa parte la tienes que ver, pero no solo lo comercial, es que hay que cerrar las brechas del modelo deportivo, hay que fortalecer la formación, hay que formar, hay que seguir formando, ¿okay? Y esas iniciativas que tú tienes me parecen muy bien, muy buenas, porque van a quedar ahí. El secreto es la formación, no hay otra. Si tú me dices, profesor, de la cultura, ¿cuánto está del 100%, cuánto está funcionando? Yo diría que entre un 40 y un 30%, pero sí opera. Más que todo en lo que tiene que ver con la empresa privada. Aunque han habido cambios sustantivos en la ley, como te dije anteriormente, pero falta mucho que remar. Y es una de las cosas que tenemos es que formar ese gerente, formar no solo al gerente, sino abajo, a los entrenadores, a los profesores, ver cómo se trabaja y se rescata esa parte que tiene que ver, como te hablé anteriormente, nuestro deporte escolar, que ese docente integral que estamos formando
tenga esa parte de competencia y que ese close-up, que hablamos a veces de la inteligencia artificial que nos dice y nos ve, no, yo siempre digo que este close-up es muy distinto que tú lo tengas con el niño afuera. El niño hay que reforzarlo, el niño hay que trabajarlo. Ahorita se está trabajando mucho lo que tiene que ver con la neurodidáctica y la neurociencia, que eso tenemos que trabajarlo. Ya el niño no es darle una educación bancaria, hay que trabajar lo que es la parte de la neurociencia, poner a pensar a ese niño, trabajar con esas herramientas, pero tiene que venir desde el apresto. Y si uno quiere cambiar cualquier cosa, hay que cambiar desde la educación, desde la formación y en cada uno de los niveles. Ahí es donde tiene que venir el cambio. Okay. Antes de iniciar con nuestra tercera dimensión, profesor Francisco Torre, queremos invitar a todos los que nos escuchan y nos ven por nuestro canal en YouTube que nos pueden seguir por nuestras redes sociales y redes de investigaciones, que allí podrán ustedes leer cada uno de los documentos y artículos científicos que hemos venido generando en Latinoamérica y el Caribe sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Allí ustedes podrán encontrar todas nuestras actividades científicas en Latinoamérica y el Caribe, pero también específicamente en nuestro país, en la cual desarrollamos el último libro en Ecuador. Hay 2 libros que es importante que ustedes los invitamos para que ustedes puedan leer: el libro sobre cultura gerencial en el deporte, contexto Latinoamérica y el Caribe, pero también el libro sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Ecuador. 2 libros importante que ustedes tienen que leer para que puedan introducirse en ese área del conocimiento como son las ciencias administrativas, pero también sobre la gerencia del deporte. Profesor Francisco Torre, entramos a nuestra última dimensión sobre la concepción de la cultura gerencial. Según su criterio, ¿cómo definiría la cultura gerencial en las organizaciones del deporte? Eso tiene 2 lecturas, doctor Suma, ¿okay? Donde uno está, si bien sea lo público o lo privado, ¿okay? Porque como te hablé anteriormente, la cultura organizacional, tanto en lo público como en lo privado, va a valer de lo que tienen, hacia dónde apuntan ellos, y que nos toca trabajar a veces en centros sociales, toca trabajar en otras empresas donde unos te trabajan por bienestar, otros te trabajan por calidad de vida, y hay unas que están fundamentadas y tienen su cultura gerencial bien definida en sus procesos, aguas abajo, como te hablé anteriormente, en lo estratégico, en lo táctico y en lo operativo, y tienen bien definido su plan operativo. Todavía nos falta mucho a nivel público para tener esa cultura gerencial, ¿okay? Porque, vuelvo y te repito, tenemos dirigentes que no son formados, y hay muy buenos, pero no tan formados, y a veces cuando nos toca enfrentar, por lo menos, esa comunicación asertiva, pues la comunicación es importante, sobre todo en deporte. Y una de las cosas del deporte es que nos miden por resultados, Entonces, si tú me dices a mí cuántos Juegos Olímpicos hemos asistido, cuántas medallas hemos obtenido, a uno lo miden por eso. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando aguas abajo. Está funcionando, como te dije anteriormente, un 30, un 40%. Hay que seguir trabajando hacia allá, hay que seguir un plan de formación, pero así como te dije, en lo público, en privado, hay organizaciones donde se sigue trabajando y eso, y va a depender del momento, en qué momento político estemos o en qué organización estemos. Muchas veces el gerente del deporte a nivel universitario tiene que dirigirse hacia las pautas que le dicta la universidad, las pautas que le dicta las organizaciones de empresas que tienen que ver con el deporte. Entonces uno se rige a través de esas pautas y los dirigentes deportivos nos amoldamos a eso. Pero sobre todo nosotros que trabajamos todo lo que tiene que ver con el deporte, hace falta esa cultura gerencial. Tú buscas ahorita un gerente de deporte con estas competencias y a veces lo vas a conseguir, pero tienes que formarlo, tienes que hacerle un plan de desarrollo.
¿okay? Entonces allí es donde está el secreto. O sea, tenemos que tener un plan de desarrollo de esa cultura si la queremos ver. Tenemos que vernos en esa visión, ¿okay? En ese nuevo libro que estás tú trabajando, tienes que ver hacia dónde nos vemos, dónde me veo yo en 1 año, 2 años, 3 años, y que tengo que cambiar las metas. Ya la misión y la visión no son estáticas, son cambiantes. En el deporte cambian cada día y a uno lo miden por resultados. ¿Okay? No es que formé tanto, ¿cuántas medallas aspiro? Eso tiene que estar proyectado. Entonces, si uno ve, ya cuando uno hace un análisis a nivel mundial, como gerente deportivo que le trabaja alta competencia, uno ya sabe hacia dónde va. Tú no necesitas preguntarme, tú simplemente me dices cuántas medallas vamos a obtener. Bueno, vamos a tener tantas en este deporte individual, este deporte. Eso te está diciendo mucho, porque tengo una visión para llegar allá. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tener un plan para trabajar. ¿Qué estoy trabajando aguas abajo? Tenemos las escuelas de formación deportiva. O sea, ¿dónde lo tenemos? Tenemos sitios de alto entrenamiento para esa población. ¿Cuántos tenemos? O sea, está articulada en ese trabajo de visión de gerencia a largo plazo, está articulada la medicina del deporte, el deporte como tal. ¿Qué equipo tengo? Tengo los nutricionistas, tengo los biomecánicos, tengo los fisiólogos, tengo los profesores bien formados, tengo los profesores formados en lo que son de formación, desarrollo y competencia, porque cada característica es muy distinta. Entonces la formación tiene que venir, las especializaciones tienen que venir, y ese gerente tiene que venir de allá, tiene que estar formado. Entonces yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir. Entonces, profesor Francisco Torre, ¿existe cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela? No, todavía no creo, nos falta mucho. Ahora, el faltar mucho significa, ¿cómo lo ve usted? Si rotundamente nos dice que no existe, ¿por qué no existe esa cultura gerencial? No es que no exista, te dije, okay. La cultura gerencial sí existe porque está el modelo, es la aplicabilidad aguas abajo. Okay. El modelo existe, pero no tenemos el personal, como te dije, no tenemos el personal formado para trabajar allí. Tenemos profesionales, como te dije, formados por experiencia, o sea, casi todos nuestros puestos son por atleta, pero si tú me dices que el gerente lo tenemos formado, no lo tenemos formado, hay que trabajarlo. Desde el punto de vista teórico lo tenemos y estamos operando a través de eso. Entonces, cuando te digo que nos falta mucho, es que hay que seguirlo fortaleciendo a ese ideal que tú quieres llegar, ese gerente holístico, ¿okay? Que vea todo el bosque, lo tienes por parcela. Entonces, ahí es donde hay que trabajarlo. Cuando yo te digo que no lo tenemos, es que hay que trabajarlo. O sea, lo tienes por parcela, pero a nivel integral no lo tenemos. Bueno, profesor Francisco Torres, muchísimas gracias por estos minutos para nuestra entrevista. Gran aporte desde su perspectiva para nuestra investigación sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela. Muchas gracias por habernos recibido el día de hoy. Y bueno, quisiera que usted se despidiera de todos nuestros televidentes en toda Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, voy a cerrar con una frase del profesor Paulo Freire, donde él señala, ¿okay? Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando. Intervengo, interviniendo. Educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad o los hallazgos. Muchas gracias, doctor Sumo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros acá. Desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte, profesor Francisco Torre, queremos hacer la entrega de nuestra carpeta que nos identifica de una u otra manera con nuestra visión y valores del Centro de Investigación y Estudios del Deporte, hacia dónde vamos, qué queremos. Y bueno, queremos hacer la entrega, profesor, a usted sobre nuestro distintivo acá. Y bueno, despedirnos con la señal de costumbre, profesor Francisco Torre,
con la señal de costumbre, nuestro pulgar arriba. Muchísimas gracias a todos y recuerden, seguimos recorriendo Venezuela. Estamos en Caracas, Distrito Capital, y pronto estaremos en todos los estados del país. Muchísimas gracias. Hasta luego. Profe. Gracias, Suma. Gracias por todo. No, gracias a ti.